Bueno, eh, les voy a dejar, hola chicos, les voy a dejar este video grabado, ¿sí? Porque por ahí me avisaron algunos alumnos que no podían conectarse, ¿sí? Por temas de trabajo y otras cuestiones, pero bueno, yo acá les voy a dejar, ¿sí? Les voy a dejar un video, la grabación de un video, en donde vamos a empezar a ver qué es el estudio de una función, ¿sí? Ya no nos vamos a adentrar tanto en entender ¿sí? situaciones problemáticas, ¿sí? Sino ver más el tema de cómo funciona cada función ¿sí? que podemos tener, no solo función cuadrática, las que vimos, ¿no? Lineal, cuadrática, exponencial, logarítmica, ¿sí? Sino el tema de que se nos presente ¿sí? una función en un gráfico, en un eje de coordenadas cartesianas, ¿sí? De Descartes, viene de Descartes, un matemático francés. Vamos a ver en el eje de coordenadas cartesianas x, y, ¿sí? Eh, ¿Cómo puedo encontrar, por ejemplo, un dominio? ¿Sí? ¿Cómo puedo encontrar un dominio? ¿Cómo puedo encontrar una imagen? ¿Sí? ¿Cómo puedo encontrar los ceros o raíces? ¿Sí? ¿Cómo puedo encontrar una ordenada? ¿Cómo hallar, por ejemplo, intervalos de crecimiento, intervalos de decrecimiento y también intervalos de positividad y negatividad? ¿Sí? Bueno, yo me voy a conectar, sí, por el celular, sí, y les voy a mostrar en el pizarrón, sí, cómo sería el estudio de una función. En realidad yo les voy a mostrar acá dos funciones, ¿sí? Esperen que me conecto así con ustedes. Lo busco por acá. Acá. Bien. Después de esto les iba a decir, junto con la guía, junto con este video les voy a dejar un trabajo práctico referente a lo que vamos a ver hoy. Bien. Bueno, voy a apuntar hacia allá, hacia el... ¿Por qué? Voy a ver si puedo conectar hacia el frente. Ahí estamos. Bueno, voy a apuntar hacia el frente, ¿sí? Y ahí sí vamos a ver, ahora les voy a mostrar el pizarrón. Están viendo la computadora, ahora van a ver el pizarrón, ¿sí? Bien. Ahí no sé si podrán verme, ¿sí? Ahí ya, por ejemplo, en el pizarrón van a ver que hay una función de allá atrás, ¿sí? Acá tienen un tipo de función, ¿sí? Y ahí vamos a estudiar todo, vamos a hacer el estudio completo de esa función, ¿sí? Intentando entender, ¿sí? Qué es el dominio, ¿sí? Qué es la imagen, ¿sí? Qué es todo lo que vamos a ver. Ven que acá estoy conectado. Todo esto acá lo voy a cerrar, así no me ven. Y ahora sí estamos. Bueno, entonces, como van a ver ahí, ¿sí? Tienen una función, esta función está en celeste, en azul, ¿sí? Se llama f de x, y vamos a tratar de esta función encontrar todo, ¿sí? Encontrar qué es el dominio, qué es la imagen, ¿sí? Como les dije anteriormente, qué es la ordenada del origen, cuáles son los ceros y raíces, la ordenada del origen, ¿sí? Intervalos de crecimiento y de decrecimiento, y intervalos de positividad y negatividad, ¿sí? Los gráficos, lo que hay que tener en cuenta, en principio, que siempre se leen de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que se leen, primero van de acá y se leen de este lado para el otro lado, ¿sí? De este lado para allá, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver es el dominio, ¿sí? Vamos a ver cuál es el dominio de esta función, ¿sí? Yo lo coloco acá, dominio
y vamos a poner el dominio, ¿sí? Dominio de la función f, ¿sí? Porque esta función se llama f de x, ¿sí? Entonces vamos a ver el dominio. Vamos a tratar de entender, ¿sí? ¿Qué pasa a lo largo? Cuando uno habla de dominio tiene que pensar en el eje de las abscisas, ¿sí? En el eje x, ¿sí? Entonces vamos a pensar dónde yo voy a encontrar función a lo largo de mi eje x, donde de tal forma que yo vaya tirando verticales y encuentre dónde hay función, ¿sí? Por ejemplo, yo tiro, acá tengo una regla, ¿sí? Pero si voy tirando, sí, ahí, van a ver que van a encontrar funciones, ¿sí? Porque siempre van a tener una función, ¿sí? A lo largo del eje X, van a encontrar un punto donde se intersecta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo acá, si trazo una vertical, una vertical, una vertical, voy a encontrar función. Esta función se interpreta que yo llegué hasta acá menos 10, pero cuando las funciones están escritas así, de esta forma, es como que vienen desde el infinito, ¿sí? En este caso, como vienen desde la izquierda, vienen desde el menos infinito, ¿sí? Entonces el dominio va a ser desde menos infinito, coma, y va a llegar hasta acá, siempre voy a encontrar función, función, función. Ojo acá hay un punto en blanco, ¿sí? Significa que si yo trazaría una recta así vertical ahí, no encontraría función acá, ¿sí? El punto en blanco significa un puntito, un redondelito en blanco, significa que acá no hay función, ¿sí? O sea, cuando vale, por ejemplo, menos 4,5 y punto en x menos 4,5 y en y 7, en ese punto no hay función, ¿sí? Entonces llega, por ejemplo, hasta acá, ¿sí? Si yo tiro una vertical, aproximadamente entre la mitad, entre menos 4 y menos 5, menos 4,5, ¿sí? Entonces yo diría menos 4,5, ahí voy a abrir un paréntesis porque no hay función, ¿sí? La función se corta acá, ¿sí? Está continua, continua, continua. Acá hay un punto no en blanco, sino hay un punto bien definido, ¿sí? O sea que hay función. Acá puedo decir que cuando x vale menos 8 y vale 2, ¿sí? Se puede ver bien ahí. Pero acá cuando el punto está en blanco, entre menos 4 y menos 5, la mitad menos 4,5, no hay función, ¿sí? Entonces por eso se corta en menos 4,5. Siempre tienen que mirar el eje x para definir, ¿sí? Lo que es el dominio. Entonces de menos 4,5 después la función sigue. Entonces van a colocar unión menos 4,5. El hecho de que yo les coloque paréntesis y no corchete, porque si les colocaría corchete, ahí el punto este lo estaría tomando, ¿sí? No sería un punto en blanco, sino un punto definido como este. Ahí no lo está tomando, ¿sí? No lo está tomando, entonces, y es lo que quiero yo, ese efecto que cause, que no lo tome a este punto, ¿sí? Porque está en blanco. Entonces voy a tirar ahora vertical, vertical, siempre voy a encontrar la recta, la recta, la recta, la recta. Acá el punto está definido, la recta, la recta. Y fíjense que ahora un punto blanco hay en 8, ¿sí? Cuando x vale 8 y cuando vale 8 y menos 2 no habría punto, ¿sí? No hay un punto ahí definido, entonces llega hasta ahí, hasta x igual a 8, ¿sí? Yo voy tirando verticales y llega hasta el 8. Entonces va de menos 4,5 hasta 8, ¿sí? Cierro paréntesis, ¿sí? Acá pueden poner punto y coma, ¿sí? Entre los dos números. Unión, y acá sería 8, punto y coma, ¿sí? ¿Hasta dónde? Fíjense que se cierra hasta 10, pero este 10 está definido, ¿sí? O sea que acá en 10 no es que esté en blanco, hay un punto negro, o sea que hay una función ahí. Cuando vale 10 vale menos 7, ¿sí? Pero entonces llega hasta 10, ¿sí? Unión 10, pero este 10 va a estar con corchetes, ¿sí? Porque este punto sí lo va a tomar, ¿sí? Si estuviera este punto en blanco, acá tendría que colocar paréntesis, ¿sí? Todo ese sería el dominio, ¿sí? Ese intervalo que va de menos infinito a menos 4,5, ¿sí? Que llega acá, de menos 4,5 hasta el otro punto en blanco, que es 8, y de 8 a 10, ¿sí? Eso todo va a ser mi dominio. ¿Mi dominio de quién? De la función esta que yo tengo acá, ¿sí? Para que se entienda, pero que después vengan las consultas, ¿sí? Está bueno que lo grabes y que después esto lo puedan ver, y a partir de lo que ven, ¿sí? del trabajo que yo voy a dejar, después la clase que viene me puedan dejar sus consultas, y me puedan consultar y decir dónde tuvieron las mayores dificultades. Bien,
Eso sería el dominio. Ahora, ¿qué vamos a estudiar? En vez del dominio, vamos a estudiar de esta función, vamos a estudiar la imagen, ¿sí? La imagen de la función. Se dice imagen o conjunto de codominios, ¿sí? Nosotros acá lo que vamos a analizar, ¿sí? Donde hay función, ¿sí? A lo largo del eje, no del eje X ahora, sino del eje Y. Es como que ahora yo me tengo que fijar dónde como antes yo registraba, tiraba verticales y veían dónde no había función, ¿sí? Por ejemplo, en la anterior, por ejemplo, ¿por qué llega hasta 10? Porque si yo tiro una vertical acá, por ejemplo, en 11, ahí ya no se va a chocar ni con una raya azul, ¿sí? Ninguna función, ¿sí? Que sea del azul. Entonces, si en cambio coloco una vertical en 5, sí, se choca en este punto, ¿sí? Entonces, van tirando verticales y van a ver dónde encuentran función, ¿sí? Ahora en la imagen, en vez de ir de izquierda a derecha, vamos a ir de abajo hacia arriba, y en vez de tirar verticales y ver dónde me encuentro función, voy a tirar horizontales, ¿sí? Voy a tirar así, horizontales, y voy a ver dónde encuentro función, ¿sí? Yo, por ejemplo, si vengo acá por -8, -9, por acá no voy a encontrar función. La función parte, si se fijan bien, a partir de -7. ¿Sí? En -7 puedo tirar una recta, ¿sí? Horizontal, y encuentro que se choca ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a poder decir? Ahora vamos a mirar, ¿sí? El eje de la Y, para poder armar bien, ¿sí? Lo que es la imagen, ¿sí? Aunque no sea tan así, que tenga otra definición, que se llame codominio, ¿sí? Bueno, pero en realidad ustedes se fijan a lo largo del eje Y, donde encuentro, ¿sí? Función. Si yo trazo una vertical, una horizontal acá, voy a encontrar función, función, función. Acá por lo menos no voy a encontrar, si trazo una vertical, una horizontal, perdón, no voy a encontrar función, pero sí las voy a encontrar acá, 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 ¿sí? Entonces las voy a encontrar siempre. Voy a encontrar función, 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 función. Voy a encontrar función desde -7, ¿sí? A partir de -7, ¿sí? Y va a estar ahora en corchete, va a estar cerrado, porque este -7 lo toma, porque es un punto definido, ¿sí? Un punto que está, no que está en blanco, sino que está bien definido, y voy a encontrar función. Por ejemplo, no puedo, si yo tengo una horizontal, puede ser que no encuentre función acá, pero encuentro función acá, 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 ahí, ¿sí? Tiro horizontales, horizontales, acá no encuentro función, por ejemplo, ¿sí? Pero si yo tiro por ejemplo, una horizontal acá, ¿sí? Ahí, por ejemplo, voy a encontrar una función por acá, ¿sí? A lo mejor no choca acá, ¿sí? Pero va a chocar por acá, ¿sí? Entonces voy a encontrar función. Esta función que está así se supone que va para arriba, ¿sí? De este lado sube así para arriba si la miramos desde acá, ¿sí? En realidad, si izquierda a derecha decimos que decrece, pero esta línea se supone que sigue hacia el más infinito, ¿sí? Entonces vamos a encontrar función a lo largo de toda, ¿sí? De toda esta función, ¿sí? Siempre va a haber función, ¿sí? Entonces se va a ir de -7 hacia el más infinito, ¿sí? Recuerden que acá está el más infinito, ¿sí? Si yo quiero tirar, por ejemplo, una recta por acá arriba, y seguramente se va a chocar con esta función, porque esto se interpreta que esto va a seguir para allá, y seguramente en algún punto lo va a tocar, ¿sí? Entonces, esa sería la imagen, ¿sí? Fíjense que hay que analizar muchas cosas, por eso se llama un estudio completo de funciones, ¿sí? Hay que tener muchas cosas en cuenta, ¿sí? Igual esto lo van a ir aprendiendo de a poco, no es que va a salir de entrada, ¿sí? Pero tienen que analizar bien cómo vienen las funciones. Pero tengan en cuenta que dominios se tiran verticales, ¿sí? En este primero que hicimos, se tiran verticales y me tengo que fijar dónde siempre encuentro función. Imagen tiro horizontales y me tengo que fijar dónde siempre encontraría función, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer ceros o raíces, ¿sí? Ceros o raíces. En ceros o raíces, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a definir en X, ¿sí? Un punto en X y siempre va a ser 0 en Y, ¿sí? La coordenada va a ser, en X va a haber un punto y en Y 0, ¿sí? Puede haber a veces más de una raíz. En realidad, para los ceros y raíces tienen que ver dónde la función choca a lo largo del eje X, ¿sí? Por ejemplo, acá a lo largo del eje X podemos ver que choca acá, en 2, ¿sí?
O sea, cuando x vale 2 y no se mueve, está en este punto, es la raíz, vale 0. ¿Sí? Entonces, cuando un cero raíz de esta función sería este. 2, 0. 2, 0 es un cero raíz, ¿sí? Ese 2, 0 pertenece a esta función, que es este punto que yo marqué acá en negro, ¿sí? Que vale 2. Tienen que ver dónde choca la función en el eje X. Eso son los ceros o raíces, ¿sí? Vamos a ver, después yo les presento otra función en verde, y en esta en verde vamos a ver que hay más de una raíz, ¿sí? Porque acá, choca acá, choca acá, ¿sí? Y si sigo, choca acá. ¿Sí? Entonces hay 1, 2, 3, 4 raíces, ¿sí? En esta función en particular, ¿sí? Entonces ese sería el cero raíz, pero de esta función, ¿sí? Correspondiente a esta función, que es la función f de x, que es la que estamos analizando ahora. Ahora, ¿cuál sería la OO? OO se conoce en matemática como ordenada al origen. La ordenada al origen va a ser al revés del cero raíz. En vez de tener el 0 en y, va a tener el 0 en x, ¿sí? El 0 en x, y nos vamos a fijar dónde la función corta en y. En vez de dónde corta en x, dónde corta en y. En y, si se fijan, también corta en 2. Pero en este 2, en el que está en forma vertical, ¿sí? Me fijo ordenada al origen, relacionenlo inmediatamente con el eje y. Cuando vimos el anterior, ceros o raíces lo relacionan con el eje x. Entonces, ordenada al origen, veo dónde mi función corta a este eje. Lo corta en 2, si se fijan ahí, por este 2. Ojo, no por este 2, por este 2. ¿Sí? Entonces, por este 2, vamos a decir que el y vale 2 cuando x va a valer ¿qué? Que y vale 2 cuando el x vale 0. ¿Sí? El x está acá. Recuerden que el x es este. X cuando vale 0 y vale 2. Y ahí encuentro el punto donde corta al eje y. ¿Sí? Bien. Entonces ya vimos dominio, vimos imagen, vimos ceros o raíces, vimos ordenada al origen, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver de nuevo, ¿sí? Acá va a ser el tema de intervalos crecientes e intervalos decrecientes. Vamos a empezar primero con los intervalos crecientes, ¿sí? Recuerden que, como yo les dije al principio, las funciones siempre se leen de izquierda a derecha, ¿sí? Y veo que está cumpliendo. Y siempre me voy a manejar con el eje de la x, ¿sí? Por ejemplo, esto viene del menos infinito, si se fijan ustedes, pero acá ¿qué está haciendo? Está decreciendo. Yo acá ahora quiero hacerlo creciente, ¿sí? Entonces acá decrece, 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 y acá empieza a crecer. ¿En qué intervalo empieza a crecer? Me fijo acá. Empieza a crecer a partir de 8 y llega a partir de menos 4.5. Entonces yo acá puedo armar el intervalo. Los intervalos crecientes y decrecientes siempre van con paréntesis, ¿sí? Nunca van con corchetes. Entonces empieza a crecer a partir de 8, por más que esté definido el punto, ¿sí? Empieza a crecer a partir de menos 8 hasta menos 4.5. Menos 8, punto y coma, menos 4.5, ¿sí? Acá vamos a hacer que esté el menos 4, si se fijan bien, menos 4.5, ¿sí? En esta función crece, siempre se lee de izquierda a derecha. Acá ¿qué hace? Crece, ¿sí? ¿En qué intervalo? Siempre me fijo el eje x, de menos 8 a menos 4.5. Después de menos 4.5 en adelante, si se fijan, el intervalo va decreciendo. Acá decrece, decrece, decrece. Acá crece, fíjense, ¿en qué intervalo? Siempre me fijo el eje x. ¿De 5 hasta dónde? Hasta 6, ¿sí? Entonces puedo hacer acá unión de 5, punto y coma, a 6. Yo voy a decir que en este tramo, que va de 5 a 6, crece, ¿sí? Crece un poquito, pero crece, ¿sí? Acá, si se fijan, la función, hay una horizontal. Ahí no crece ni decrece. Se dice que la función se mantiene constante, ¿sí? Eso no lo vamos a usar acá, ¿sí? No tenemos en cuenta este intervalo. Y acá, ¿qué decimos? Que acá está decreciendo, ¿sí? No subió, sino que bajó, ¿sí? Entonces no lo tenemos en cuenta porque lo que estamos analizando ahora son intervalos crecientes, ¿sí? El intervalo creciente. Entonces el intervalo creciente quedaría conformado de esa forma, de esa manera. Ahora lo que vamos a ver es el intervalo
decreciente. En donde el intervalo decreciente, la idea es la misma, ¿sí? La idea es la misma de mirarlo de izquierda a derecha, pero en vez ahora cuando sube, cuando baja, ¿sí? Si nos fijamos de acá, esto empezaría desde el menos infinito, porque esto sigue, ¿sí? Esa recta que viene así bajando viene del menos infinito, ¿sí? Sigue, 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 y está decreciendo, acá está decreciendo. ¿De dónde está decreciendo? Desde el menos infinito hasta dónde llega, hasta este punto que es menos 8, ¿sí? De menos infinito a menos 8 podemos decir que la función decrece, ¿sí? Entonces ahora acá armamos, ¿sí? Con paréntesis siempre, de menos infinito a menos 8, mi función va a decrecer, ¿sí? Acá decrece, ¿sí? Llega hasta menos 8, este tramo decíamos que crecía, y acá decrece, fíjense el tramo en que decrece. Va a decrecer de menos 4.5, ¿sí? Que está acá, siempre mirando el eje X, hasta, pasa incluso hasta la ordenada y la raíz, ¿sí? La traspasa, digamos, y llega hasta 5, ¿sí? O sea, va de menos 4.5, que está por acá, y llega hasta 5, que está por ahí. En ese tramo vemos, si leemos, se dice así, leer el gráfico, ¿sí? Si leemos el gráfico de izquierda a derecha, vemos que decrece, ¿sí? Entre menos 4.5 y 5. Entonces hacemos unión, menos 4.5, punto y coma, 5, ¿sí? En ese tramo va a decrecer, ¿sí? Después crece, ¿sí? En este tramo, que ya lo había marcado acá antes, 5 y 6, ¿sí? Y después acá se mantiene constante, o sea que no se coloca, pero acá va a decrecer a partir de 8, ¿de 8 a cuánto? A 10, ¿sí? O sea, coloco unión de 8 a 10, vamos a ver que ahí va a decrecer, ¿sí? Así quedaría conformado, ¿sí? Entonces ya vimos dominio, vimos imagen, ceros o raíces, ordenada al origen, intervalos crecientes y intervalos decrecientes, ¿sí? Todo esto corresponde a lo que es un estudio completo de funciones, ¿sí? Es analizar, ¿sí? Diferentes tramos en una función, ya no tanto nos enfocamos a situaciones de la vida cotidiana, donde teníamos funciones cuadráticas, logarítmicas, exponenciales, sino ahora vamos, ¿sí? Al estudio de funciones en general, ¿sí? Donde hay una combinación un poco de cuadráticas, podría ser un poco de lineal, ¿sí? Un poco de todas, ¿sí? Pero analizando, ¿sí? Qué es lo que pasa en mi sistema de ejes, ¿sí? Teniendo en cuenta todo este estudio. Ahora lo que vamos a ver, y con esto terminamos, son los intervalos de positividad y de negatividad. Y con eso ya cerraríamos el estudio completo de funciones. Después yo les voy a mandar esta función que tienen acá, ¿sí? Para que la hagan ustedes, ¿sí? La que está en verde, ¿sí? Esta función que está en verde se llama g de x. En vez de llamarse f de x, se llama g de x. Entonces van a tener que hacer la misma idea, ¿sí? Con todo lo que fui haciendo yo acá, pero con esta función g, ¿sí? Ver qué es lo que pasa, ¿sí? Cuál sería su dominio, cuál sería su imagen, ¿sí? Cuál sería sus ceros o raíces, su ordenada, cuál sería el intervalo creciente-decreciente, y bueno, lo que vamos a ver ahora, ¿sí? La positividad intervalos de positividad y negatividad, ¿sí? Vamos a hacer primero C+. C+ se detalla a los intervalos de positividad, ¿sí? Eso es importante. ¿Y qué van a ser los intervalos de positividad? Los intervalos de positividad son los que están arriba del eje X, ¿sí? Lo que está por arriba del eje X. Voy a estudiar, si bien tengo que mirar mi eje X, voy a ver dónde está mi función arriba, ¿sí? ¿Va a haber positividad? ¿Dónde? Va a haber positividad sería, tengo que seguir este estudio. Llega hasta acá, hasta 2, fíjense. Porque acá es positiva, queda por arriba de este eje, ¿sí? Del eje X. La función está por arriba, la función está por arriba, la función está por arriba, y llega a 2. A partir de este 2, fíjense que la función ya no está por arriba, sino que está por abajo, ¿sí? Entonces eso, en vez de ser un intervalo de positividad, en este tramo va a ser un intervalo de negatividad, ¿sí? Entonces vamos a definir el intervalo de positividad, que viene de menos infinito, ¿sí? Hay función, hay función, hay función. Es muy parecida al dominio, ¿sí? Pero teniendo en cuenta este eje, que es el eje de las abscisas, el eje X. Hay función, hay función, hay función. Por acá, por ejemplo, no hay función, ¿sí? Pero podemos definirlo, por ejemplo, de menos infinito a menos 4.5.
de menos infinito a menos 4.5, yo puedo ver que acá mi función está, toda mi función está por arriba, ¿sí? Y de menos 4.5, pero ahora ¿de dónde? De menos 4.5 a 2 abierto va a ser, ¿sí? Unión de menos 4.5, punto y coma, 2 abierto, ¿sí? La que va acá, porque acá no hay función, ¿sí? La que va de acá hasta 2, hasta este 2, va a ser de positividad, ¿sí? Acá no puedo poner el 2 con corchete, tiene que ir el 2 con paréntesis, porque si hubiera el 2 con corchete estaría tocando este eje. Y si está tocando este eje ya no es ni de positividad ni de negatividad, sería 0, ¿sí? Sería nulo. Entonces por eso tiene que ir con paréntesis, ¿sí? O sea que no lo llega a tocar al 2, ¿sí? Entonces, fíjense que en este tramo es donde la función está por arriba del eje X. Y el intervalo de positividad es lo que está por abajo del eje X, ¿sí? Empieza a partir del 2 abierto, también va a tener que ser 2 abierto, ¿sí? Por más que este esté definida, no puede ser ahí porque ahí no sería ni negativo ni positivo. Pero lo que está debajo, ¿sí? Se fijan que va de 2 hasta ¿dónde? Hasta 8. De 2 hasta 8, unión, ¿sí? De 8 a 10, ¿sí? Porque sigue por debajo, en ese tramo sí sigue por debajo del eje X, ¿sí? De 8 a 10. Entonces, ese sería así mi intervalo de, de positividad y de negatividad, ¿sí? Acá iba corchete, ¿sí? Fíjense que en positividad y negatividad lo sacan del dominio, ¿sí? Sacan algo del dominio. Tienen que ver cómo lo reparten, y eso va a tener que ver con lo que queda arriba del eje X, positividad, y con lo que queda abajo del eje X, que es negatividad, ¿sí? Bueno, después yo les voy a enviar, ¿sí? Esta función, les voy a sacar una foto para que ustedes la hagan, ¿sí? Se la estoy enfocando acá en el video, pero bueno, después se las voy a enviar en modo de foto, ¿sí? Y que puedan hacerla, ¿sí? Con lo que vieron en el video acá, ¿sí? Y seguramente después les voy a dejar alguna guía, ¿sí? Les voy a dar 3 funciones para que hagan un estudio completo de 3 funciones, ¿sí? Y después, ¿sí? Seguiremos con otro tema, ¿sí? Después tenemos que ver factorización, polinomios, regla de Ruffini, ¿sí? Otras cuestiones, ¿sí? Ellas hacen más a los últimos años, ¿sí? Pero bueno, esa es la forma de realizar un estudio completo de funciones, ¿sí? Entonces quedaríamos ahí, ¿sí? Yo ahora después les voy a enviar el video. Esperen que me conecto acá. Ahí me pueden ver a mí. Muy bien. Hace decoy. Bueno, vamos a hacer así, si no. Listo. Ahí estamos. Entonces ese sería el estudio completo de funciones, y ahora les voy a mandar el video, les voy a sacar una foto al otro gráfico para que lo puedan hacer, y les voy a hacer un pequeño trabajo práctico para que analicen 3 funciones, ¿sí? Para que analicen la gráfica de 3 funciones. Estén atentos al video, y sí, ya nos estaremos encontrando, ¿sí? la próxima clase. Bueno, saludos.